Hoy vamos a hablar de una obra maestra absoluta de los animes de ciencia ficción y los viajes en el tiempo. De hecho, hace 3 años o así, lo coloqué en el top 1 de animes relacionados con esta temática. Vamos a hablar de Steins Gate y de Steins Gate Zero. Antes de continuar, dejadme deciros cuál fue la reseña que vi hace muchos años para ver esta serie. Sin duda, un grandísimo acierto. Una serie de ciencia ficción con un científico loco que crea una máquina del tiempo a partir de un microondas. Esta birria de reseña, que me hacía pensar que era una comedia, fue la puerta de entrada a una de las mejores series de la historia. Steins Gate nace en el 2009 como novela visual. Ese mismo año recibió una adaptación al manga. Y posteriormente en 2011 tendríamos el anime. Además, posteriormente en 2015 saldría la secuela de Steins Gate Zero, que recibiría un anime en el 2018. Esta secuela no es una continuación directa, sino que es una de las líneas temporales, en concreto, una que ya vimos en la serie, y cuya implicación al final favorece que todo se solucione, siendo esta la que podríamos llamar el final depresivo de Okabe, o la culminación verdadera del héroe, teniendo un carácter bastante más oscuro. Esta serie sigue como protagonista a Okabe Rintaro, también llamado Oin Kyoma. Es un científico muy excéntrico y friki de la ciencia ficción que un día va a la charla de Shoichi Makise, un científico investigador, para intentar destapar que haya plagiado su investigación de John Titor. En el proceso también conoce a Kurisu Makise, hija de Shoichi, aunque en este momento no se conoce su relación. Tras la charla, Okabe se encuentra en el cuerpo desvivido de Kurisu. Este será el nexo principal de toda la historia, ya que posteriormente manda un mensaje a Itaru Daru Hashida, su compañero de investigación, que ocupa el lugar de super hacker, y de repente todo cambia. Okabe había viajado entre líneas temporales, y ahora la realidad había cambiado. Kurisu estaba viva, ella también es científica, en concreto neurocientífica. En la charla, Okabe y ella se enfrentan, porque Okabe defiende los viajes en el tiempo y Kurisu plantea su imposibilidad. Okabe es un férreo defensor de estas teorías, pero de pronto se descubre que ella sabe mucho más que él, y este acaba disgustado y retratado al final de la charla. Durante toda la serie, Okabe, que había estado en un pequeño grupo llamado el Laboratorio de Artefactos Futuristas, del que era el líder, acompañado por Mayuri Shina y Daru, empieza a ver cómo debido a diferentes cambios en líneas temporales también empiezan a aparecer diferentes personajes que se van uniendo a él, entre ellos Kurisu. El trabajo conjunto de Okabe y Makise, junto con la ayuda de hackeo informático de Daru y el apoyo de Mayuri, consigue entrar en el sistema del CERN de Suiza, y descubre intentos de construir una máquina del tiempo y la muerte de muchas personas. Todo esto relacionado con un microondas que consigue devolver los plátanos al pasado, convertidos en una especie de limo verde. Durante todo este proceso crea una máquina que manda mensajes de texto al pasado y así poder cambiar entre líneas temporales y posteriormente máquinas de saltos en el tiempo. Todo esto es posible gracias a que Okabe posee una cualidad única, el Reading Steiner, que le permite conservar los recuerdos cuando se cambia entre líneas, algo que la serie explica, ya que el resto de recuerdos son borrados cuando cambian de línea. Sin embargo, en Steins Gate y en la serie de Zero encontramos cómo estos recuerdos también pueden permear en otras líneas. Lo que parecía una investigación segura para descubrir la verdad del CERN acaba creando una desgracia cuando son rastreados por dicha organización y se lleva a otro punto de inflexión cuando Moeka Kiryu, otro de los nuevos miembros del laboratorio, desvive a Mayuri. Es en este punto cuando Okabe utiliza la máquina de salto en el tiempo para poder solucionar esto y salvar a Mayuri, pero pronto se da cuenta de que este punto es un punto de anclaje para esta línea temporal. Mayuri debe acabar desvivida, sea por el motivo que sea, en esta realidad, y esto lo va descubriendo conforme va deshaciendo todos los D-mails enviados al pasado. Comentándolos por encima, aunque luego desarrollaré más elementos, tenemos el D-mail de Luka Urushibara, que se lo manda a la madre para poder nacer con distinto sexo, el de Feiris Nian Nian, que busca salvar la vida de su padre, el de Moeka, en el que se informa de la localización del IBN 5100, un ordenador antiguo que permite lecturas concretas de datos, y que sirve para la máquina del tiempo. El de Okabe, asimismo, para evitar que Suzuha se vaya. Y el mensaje de Okabe a Luka, para ganar un premio de lotería, aunque este fue a modo de prueba. Okabe va tratando las diferentes tramas de todos los personajes y sus duras historias, a través de mini arcos deshaciendo estos mensajes para lograr volver a la línea original. Todo esto es información que recibe de John Titor, o como se descubre después, Suzuha Amane. Suzuha era la hija de Daru, que tendría en el futuro, y por tanto llega a esa línea gracias a la máquina del tiempo construida años después. La historia, aunque la voluntad principal de Okabe es la de salvar a Mayuri, realmente también está introducido un factor de salvar el mundo, evitando que el CERN consiga la máquina del tiempo, y crea una distopía donde Okabe y sus compañeros son desvividos o llevados a la clandestinidad como resistencia tras la Tercera Guerra Mundial. Suzuha le dice el funcionamiento de su poder y de las líneas temporales, y cómo volver al pasado para salvar el mundo. Existen líneas temporales ligeramente diferenciadas, que son donde se mueve Okabe durante toda la serie, pero aparte de ello está la posibilidad de cambiar la línea original, que es la primera que cambia cuando Okabe comunica a Daru el fallecimiento de Kurisu. Para explicarlo básicamente, la línea original es la línea beta, mientras que el resto, una vez que se va enviando los D-mails, van moviéndose en la línea alfa.
Además, cada línea tiene unos números y puede ser medidos gracias a un aparato de Suzuha. El objetivo es, en esencia, cambiar el 0 iniciado por un 1, ya que esto simboliza que se ha vuelto a la línea beta. El problema es que Okabe se obsesiona con salvar a Mayuri, cambiando los números dentro de Alpha, pero cuando llega el último D-Mail que debe deshacer, con el que puede volver a la línea beta, se da cuenta de que la línea original es en la que evitó la muerte de Kurisu, por lo que tiene que elegir entre salvar el mundo o dejar morir a su amiga, con la que además va desarrollando un amor más allá de la amistad, o salvar a Kurisu y dejar morir a Mayuri. Finalmente Suzuha lleva al pasado a Okabe para salvar a Kurisu, el mundo y a Mayuri, pero finalmente fracasa. Sin embargo, este fracaso es la clave del éxito porque llegan justo a la línea temporal de Steins Gate Zero, otra serie que trata toda la trama en la que Okabe fracasa salvando a Kurisu. Gracias a ello, su yo que había fracasado le manda un mensaje desde el futuro para decirle cómo salvar a todos. La clave es que Okabe debía ver a Kurisu muerta, o pensando que estaba muerta, por lo que el plan es engañar al destino para que se cumpla esto, sin que se tenga que consumar la muerte de Kurisu. Todo esto está extremadamente bien relacionado con el pequeño elenco de personajes. Kurisu tenía un problema con su padre que al final era el responsable de su muerte, al querer robarle la idea de la máquina del tiempo, y este es el responsable de todo lo posterior, al dar la teoría de Kurisu para la creación de la máquina del tiempo. Y algo parecido pasa también con Suzuha, Mueka e incluso Mr. Brown, el casero de Okabe, con su relación con el CERN o su importancia en el desarrollo de la trama. Hay un triángulo fundamental en la serie con Okabe en el centro y la misión de salvar a Mayuri y Kurisu. Kurisu destaca más como un personaje fundamental en la trama, de forma activa, como contrapeso para Okabe, apoyo y como la parte intelectual del grupo. Sin embargo, Mayuri le da un toque cálido y emocional a la trama. Mayuri representa algo fundamental para Okabe, siendo el pasado y aquella por la que es quien es. Ese esfuerzo que tiene Okabe por actuar como el científico loco es 100% producto de la forma que tiene de consolar a Mayuri en su juventud y su triste desenlace en las líneas alfa. Lo trágico de todo esto es que si pensamos un poquito, Okabe no salva a las Mayuris y a las Kurisus de los multiversos. Analizando objetivamente la trama, Okabe únicamente vive de forma consciente la realidad en la que todos son felices, pero el resto de los universos y líneas temporales tienen trágicos desenlaces para ambos personajes, y también para Okabe y para el mundo. Destacando esto en Steins Gate Zero, la parte de las consecuencias psicológicas que recibe Okabe, con tantas exposiciones a la muerte, y la repetición de los traumas. Es en Zero donde podemos apreciar verdaderamente la profundidad narrativa de las consecuencias y desarrollo más oscuro de los personajes, siendo Zero la trama donde todo falló y Okabe tuvo que elegir. No voy a hablar de teorías científicas que llevan al desarrollo de la trama, ni si son correctas o tienen sentido. No soy físico, ni tengo conocimiento de física, más allá del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado de los problemas del colegio. Sin embargo, como me encanta plantearme qué ofrece la serie y el trasfondo, vamos a analizar diferentes elementos de Steins Gate. Lo primero de todo es que John Titor es un elemento de cultura popular dentro de los apartados de conspiración, cultura de ciencia ficción, de viajes en el tiempo y etc. Es un nombre que aparece a principios de los años 2000 para una persona que afirma ser un viajero del tiempo. Parece que en el año 2000 ya profetizaba que en el 2001 el CERN conseguiría tecnología para realizar el viaje en el tiempo. Además parece que daba información de cómo sería el futuro, y de la máquina del tiempo, siendo este supuestamente un soldado estadounidense venido del 2036, por lo que he podido encontrar John Titor avisaba de una futura guerra civil, y había sido enviado a conseguir el IBM 5100. Comenzó a afirmar una serie de sucesos que iban a suceder como una guerra mundial, una epidemia de la que se habla como nuevo SIDA, problemas nucleares con Rusia y Corea del Norte y conflictos en Oriente Medio. Esto puede parecer similar, pero la realidad es que, por fecha, no acertó ni una. Y de momento, no hay tercera guerra mundial, aunque nos esforcemos, por lo contrario. Además parece que podría estar basado en historias, o incluso parece que se llegó a contactar con un consultor que participó en la creación de la historia, demostrando esto que podría haber sido un invento literario más que otra cosa. Personalmente parece un intento mucho menos popular e impactante que la narración de Orson Welles en la radio de 1938, aunque para mí tiene un aire. Sea como sea, estos hechos son fundamentales para la trama de Steins Gate, siendo John Titor y todo lo relacionado con su historia un elemento troncal para la trama. De hecho, en la parte 2, Steins Gate Zero, se incluye también el tema de la encefalitis espongiforme bovina y la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, básicamente la enfermedad de las vacas locas de principios de año 2000, siendo eso también algo de lo que informaba Titor en sus publicaciones, por lo que Steins Gate genera una historia brillante a partir de un suceso real, como fue lo de John Titor, real en el sentido de los mensajes, no real en los hechos. Quiero centrarme ahora en hablar de la forma que tiene la serie y todo lo relacionado con las líneas temporales y los bucles de expresar un futuro preestablecido, que independientemente del cómo, se va a producir.
Y evidentemente hablo de los elementos nexo de las muertes de Mayuri y Kurisu. Estos fenómenos están determinados por las líneas de Steins Gate. Dentro de esto, las líneas son inmutables, y por lo tanto lo único que se puede hacer para ello es saltar entre ellas. No se cambia el futuro, se ramifica la realidad en múltiples posibilidades. Esto, como ya hemos mencionado, es muy triste porque reduce el trabajo de Okabe a un intento de poder volver al hogar, y no solo eso, a una línea en la que poder evitar todos los males mientras los demás se desmoronan. Por lo tanto, Okabe, el único capaz de viajar entre líneas, es realmente el único que puede recordar lo ocurrido, y gracias a esto poder actuar. Dentro de esas determinaciones planteadas por la inmutabilidad de las líneas temporales, Okabe es capaz de cambiar y alterar el tiempo y los acontecimientos para regresar al origen, pero ambos elementos de determinismo y búsqueda de transformación y de dibujar su propio destino chocan frontalmente, y es eso lo que provoca sucesos extremadamente dramáticos que fuerzan a Okabe a repetir las muertes de seres queridos, para poder salvarles. El hecho de repetir tantas veces la muerte de Mayuri genera una insensibilización en Okabe, que redunda en una despersonalización absoluta, y la pérdida de sí mismo a través de las líneas temporales. Este conflicto, que es básico en la serie, castiga cruelmente a Okabe y lo convierte en un sacrificio para un bien mayor, siendo el único capaz de recordar todo. Okabe está solo en las líneas mundiales, es muy solitario y tiene fenómenos de pérdida y trauma, porque aunque las líneas dentro de un cauce mayor sean similares, solo él recuerda los buenos y los malos momentos, al menos parcialmente, porque de tanto jugar con las líneas temporales, al final otros personajes empiezan a tener filtraciones de recuerdos, lo cual es bastante conveniente para la historia. Esta soledad del personaje en la mayor parte del tiempo tiene otra vez dos elementos fundamentales, que son los elementos de antes todo el tiempo, una vez detrás de otra. Por una parte, buscando proteger a Mayuri, Okabe la acompaña eternamente hasta que no puede más, causando preocupación en la propia Mayuri. Y por otro lado, Kurisu es un pilar que siempre ayuda a Okabe en las líneas, pero ninguna de estas puede entender, ni Okabe pretende decirlo, aunque sí que es verdad que al final le comunica a una de las Kurisus la cantidad de veces que ha regresado a revivir esos momentos tan dolorosos, y todo el dolor que lleva por dentro. El momento en el que tiene que afrontar el sacrificio de Kurisu es un punto muy oscuro para Okabe, porque por una parte salvó a Kurisu de forma involuntaria al saltar sin pretenderlo a línea alfa, y esto permitiría que Mayuri se salvara, pero por otra parte Kurisu, a la que había llegado a amar, desaparecería. El momento en el que se lo revela a la propia Kurisu es el más solemne y duro de la serie, y al final es ella la que ofrece un sacrificio, entrando Okabe en una nueva fase, la de prometer que encontraría la solución al entramado temporal para salvar a las dos y evitar la guerra, algo que solo conseguiría después de muchos años, y el contacto consigo mismo en el futuro. Esa mochila cargada de piedras pesadas que carga Okabe es demasiado pesada porque salvando el mundo pierde a una persona tan importante para él, y las consecuencias se pueden ver en la serie de Zero. Está bien pensar en uno mismo y sacrificar todo por algo individual, como es el caso del sacrificio de Mayuri. Desde luego, y en mi opinión, si por algo merece la pena luchar es por los seres queridos, pero la coyuntura moral de tener que elegir a cuál de las dos sacrificar es una especie de decisión de Sophie demasiado dura. El bien mayor siempre es un objetivo que acompaña a la trama, es el fundamento por el que regresa Suzuha al pasado, y es la recompensa que se le ofrece a Okabe, aunque no haya sido capaz de salvar a sus amigas. Y en la serie de Zero vemos como ese futuro no se ha evitado, y siempre está presente, pero el sacrificio de Okabe a nivel moral y a nivel psicológico, jugando a ser un dios y exponiendo a sus amigos de otras líneas a tanto dolor, es algo que hace mella en él. De hecho, en un determinado momento, esto es confrontado por Kurisu, por repetir tantas veces las muertes de Mayushi, algo que incluso se permeaba la realidad en la que se encontraban, y le hacía tener pesadillas en las que moría. Tenemos que plantear, por tanto, qué es lo ético de la elección de Okabe, y cómo esto afecta mentalmente al protagonista a través del tiempo y las diferentes elecciones y cambios, y en un nivel distinto, si es adecuado que Okabe tenga tanto poder para ser una especie de dios. En la serie se nos dan dos respuestas, las dos correctas. La primera de ellas es que con ese poder en la mano, Okabe, y tras volver en el tiempo, decide hacer pública su investigación y democratizar los viajes en el tiempo. Esto es para que el CERN no pueda hacer nada para evitarlo, y no les castiguen a ellos, intentando con eso salvar a Mayuri. Sin embargo, esta fórmula dura poco porque se ve obligado a alterar continuamente el pasado, para poder regresar al origen y acabar por no realizar su investigación. Sin embargo, Okabe en el desarrollo de la historia llega a un punto en el que su investigación debe ser destruida, y la forma de evitar la Tercera Guerra Mundial es evitando que se cree la máquina del tiempo, algo verdaderamente interesante teniendo en cuenta cómo al principio se realiza en el nombre de la ciencia los viajes en el tiempo y cambios de líneas temporales, ocurrían como churros y entrábamos en el terreno de estar jugando con el tiempo. Está jugando a ser Dios y eso tiene un coste que ve cobrar una y otra vez frente a sus ojos, y la responsabilidad de sus inventos y de sus intromisiones en los asuntos del CERN carcomen la mente de Okabe, que se tambalea por momentos. Okabe actúa como una especie de Sísifo, empujando la roca en su mito, volviendo a repetir las mismas acciones una y otra vez, observando, sufriendo y añorando, buscando una salida a esos bucles temporales que lupean la muerte de Mayuri. Evidentemente no es tal cual el mito, porque Sísifo está condenado eternamente, mientras que Okabe es solo en apariencia, como al final se demuestra. Aunque sí que es cierto que tanto la línea alfa como la línea beta tienen
tienen esos niveles de estar subordinadas al destino. Esta sobreexposición a agentes tan dañinos a nivel psicológico genera en Okabe una especie de estrés postraumático. En este fenómeno anclado al sufrimiento generado por ese punto de inflexión de la muerte de Mayuri, junto con esa especie de ritual previo al cumplimiento del destino con el reloj deteniéndose, vuelven a hacer experimentar el dolor de la primera vez, evocando las mismas emociones que ese momento concreto. Eso está generalmente bien representado y tratado, y genera en el espectador los mismos sentimientos de pena, lástima y sobreexposición a este momento tan duro. Esta exposición genera diferentes planteamientos en Okabe. Por una parte, el personaje es despersonalizado al insensibilizarse, optando por una postura mucho más apartada del resto, para evitar generar el máximo daño posible. Expulsa a los miembros del laboratorio y les obliga a resguardarse, pensando que de esta manera estarían a salvo de Moeka y del CERN. Y por otra parte, se aísla en sí mismo buscando una solución al problema. Su aislamiento preocupa a algunos de sus compañeros como son Kurisu y Mayuri, y entre lo que cabe y representan e intentan aportar para ayudar a Okabe, muchas veces desconociendo el problema de fondo. También existe algo tan normal como ese intento de preservación buscando, en los momentos donde es evitable todo, proteger su dañada mente. Esto se aprecia de forma perfecta en Zero, en los primeros episodios reconociendo su limitación y subordinándose a las leyes del mundo y del tiempo. Está claro que la personalidad de Okabe cambia drásticamente respecto al inicio de la serie, de ese juego de locura ficticia con lo del Mad Scientist, a un personaje dolido y deprimido por momentos llegando a su peor momento, y culminación en dos momentos, cuando lo de Mayushi parece inevitable y cuando lo de Kurisu es aparentemente un hecho adentrándonos en la trama de Zero. La responsabilidad y el dolor de Okabe durante los acontecimientos de Zero, sobre todo al principio, le convierten en alguien extremadamente afectado por los acontecimientos previos, habiendo perdido a Kurisu. Cuando Suzuha le describe el futuro, los recuerdos y la responsabilidad de que eso suceda se agolpan en Okabe y lo abruman. Y esto se ve en esa conversación del primer episodio con Suzuha, donde habla de sus debilidades y sus limitaciones junto con todo el dolor que ha presenciado intentando cambiar inútilmente las cosas. Es un Okabe que se ha rendido pero sigue sufriendo las reglas del universo, y que los humanos no deberían jugar a ser Dios, aceptando el futuro por doloroso que sea. O más que aceptando, resignándose a él. Okabe ya no quiere ser llamado Kiyoma, es parte de su pasado y una identidad dolorosa. Además, Kiyoma es una especie de personaje científico loco, como un alter ego que le da confianza y seguridad, mientras que en esta serie lo ha perdido todo. Durante este periodo, Okabe presenta alucinaciones, recuerdos y pesadillas, donde ve las tragedias de las líneas temporales. Y también ve cómo es él el que desvive a Kurisu a intentar salvarla, tal y como ocurre en el intento fallido, enfrentando al padre de Kurisu. Por lo que el recuerdo de Okabe y la sensación de haber desvivido a Kurisu es literal cuando él es la causa directa de su fallecimiento en este pasado. En el caso de Zero, la línea beta continúa mediante la elaboración del sistema Amadeus, una IA humana a partir de los trabajos de Kurisu Makise, que se caracteriza por el almacenamiento de información humana en datos que pueden ser replicables. El uso de esa tecnología, utilizando recuerdos de Kurisu, supone que Okabe reviva todo. Durante un tiempo habla con Amadeus como si fuera la verdadera Kurisu, y eso va en contra de afrontar realmente un duelo, se engaña y Majo debe enfrentarle para recordarle su fallecimiento, y que es solo una IA. Las reimaginaciones de escenarios cuando se habla con la IA como si fuera Kurisu, de verdad da duro en el corazón, pero Okabe después de un tiempo afronta que no es la verdadera, aunque esté basada en sus recuerdos, y que es alguien independiente. Incluso Kagari Shina, la hija adoptiva de Mayuri, en el futuro, que es casi igual que Kurisu, tampoco es realmente ella, por lo que esta postura se desarrolla en el camino correcto para un adiós saludable a Kurisu. En este contexto, y aunque Okabe sepa que no es la verdadera Kurisu, existe un punto de pérdida, añoranza y dolor cuando Amadeus debe ser borrada. Es literalmente como si hubiera sido Kurisu y le estuviera matando otra vez, y eso trae momentos extremadamente dolorosos para Okabe en todas las realidades y futuros. Cada vez que ve a Moeka siente una presión en el pecho al evocar su dolor. Por suerte, tanto Moeka como Mr. Brown en Zero tienen un carácter de personaje de apoyo, debido a que el CERN no tiene relación con la trama. También cambia el personaje de Mayuri, que en Zero descubre todo lo que esconde Okabe, y sube por haber sido la causante de que Okabe no regresara a salvar a Kurisu, y de haber hecho que Okabe esté tan depresivo, abandonando el laboratorio. Cree que todo es responsabilidad suya, y que la elección de Okabe, salvándola, le hace completamente infeliz. Mayuri no sabe qué hacer para ser útil, y tiene un monólogo brutal mientras llora diciendo que ama a Okabe, con todo su ser, pero ama aún más a Oin Kiyoma, y quiere volver a escucharle como antes. Miho, la nueva integrante del laboratorio, que además era amiga científica de Kurisu, tiene un papel fundamental en esta temporada, y confronta a Okabe sobre el sentido de las cosas. Okabe afirma que parece que todo está orquestado por Dios, y Miho habla de que entonces nada tiene sentido, ni lucha ni los sacrificios, y desde el punto de vista científico habla de resolver la fórmula de las leyes de ese mundo, llegar a Steins Gate, evitar la muerte de Mayuri, la de Kurisu y la Tercera Guerra Mundial. Okabe habla de que rememorar el pasado le destroza el corazón, y sobre sus múltiples fracasos confrontando a Miho. Si alguien se rinde es en ese momento cuando no hay esperanza,
Otro personaje fundamental es Leskinen, que lavó la mente de Kagari en el futuro para comunicarse con su pasado, para así hacerse con la máquina del tiempo. Kagari era la niña adoptada por Mayuri en el futuro, y que tiene una trama dolorosa de saber despedirse de su madre, mientras está siendo manipulada por Leskinen. Además afirma que no le importa causar una paradoja temporal, porque como científico no le importa siempre que pueda presenciarlo. Okabe le reconoce como un científico loco de verdad, llevando la ciencia hacia el extremismo y confronta a un auténtico científico, que antepone la ciencia a todo, distando mucho de su Oin Kyoma. Aquí Leskinen afirma que su plan es aprovecharse de que la máquina del tiempo es destruida para simular la destrucción y viajar en el tiempo, siendo este exactamente el mismo plan, al menos en espíritu, que usaría Okabe para llegar a Steins Gate. La muerte de Mayuri y Suzuha bombardeadas por un helicóptero cuando iban a partir al pasado destroza a Okabe, y es el punto de anclaje en esta trama, y lo que deben resolver para tener un futuro esperanzador. Esa primera despedida deja un momento especial al recibir Okabe un mensaje de Mayuri, escrito antes de que se hubiera cortado la línea, que transmite sus sentimientos a Okabe y enciende la mecha de un sentimiento mucho más proactivo en Okabe, donde se empieza a ver el regreso de Oin Kyoma. Además añade que ama a su alter ego, pero más aún a Okabe, dándole la vuelta a lo anterior. Uno de los momentos más satisfactorios de la historia del anime ocurre en Steins Gate, en concreto en la parte de Zero, cuando después de fallar al retroceder en el tiempo y verse atrapado en el 2036, Okabe lleva a cabo 3000 viajes regresivos en fragmentos de 2 semanas o 2 días, hasta volver al momento querido. Con una determinación férrea e inamovible después de haber superado sus traumas, vuelve a convertirse en Oin Kyoma. Sin duda alguna es el mejor momento de las 2 temporadas porque este es el punto de partida a una especie de mini arco de personaje totalmente alejado del anterior, en el que Okabe vuelve a ser el que todos queremos, el que Daru, Ruka, Phoenix, Mayuri y absolutamente todos quieren ver, y es la redención del personaje que renace después de tanto dolor, asume su destino y con determinación se propone volver a jugar con el tiempo, esta vez para arreglarlo absolutamente todo, sin dejar cabos sueltos. El hecho de que Okabe haya fallado tanto es explicado en la voluntad de Okabe, en su versión del futuro de 2025, en la línea beta, que lleva a Steins Gate, como algo que le da fuerza, y por tanto no quería eliminar el fracaso de salvar a Kurisu por primera vez. El resto de fallos y de traumas se los ha evitado con este cambio, y es el Okabe depresivo que sí falló y que cayó en desgracia, sin volver a intentarlo, el que los asume como propios y como su desarrollo de personaje. Por todo esto vemos como el Okabe sacrificado, que se rindió salvando a Kurisu, tiene un desarrollo de personaje brutal asumiendo sus fallos, sus errores y todas las tragedias vividas, por la esperanza de volver a encontrarse con su Mayuri, y de dar la clave para que su yo del pasado resuelva los enigmas, y sea capaz de vivir en una línea temporal donde está todo bien, pero que al mismo tiempo que salva a sus amigos se está salvando a sí mismo. Y yo sinceramente lo veo como un auténtico héroe, o por lo menos, como aquel que se sacrifica para poder llevar al objetivo final, Steins Gate. El final bueno de la historia de Zero es el hecho de unir la serie original con el momento en el que recibe el mensaje en vídeo de su futuro, y es una culminación genial. Además se expande muchísimo las motivaciones de Mayuri para hacer que vuelva a actuar para salvar a Kurisu, cerrando otro arco de personaje extremadamente bien desarrollado, cuando en la culminación de la operación Arc Light llevan a Mayuri a hablar con su yo del pasado, para servir de apoyo a Okabe, culminando su arco de arrepentimiento por no haber sido capaz de apoyar a Okabe adecuadamente, y de sufrimiento interiorizado por pensar que era la culpable de que Okabe fuera completamente infeliz durante el tiempo posterior. Finalmente Suzuha y Mayuri acaban en el 18.000 a.C., a la espera posiblemente de la muerte, cuando el Okabe de 2025, el auténtico carreador de la historia, la salva cumpliendo la promesa que había hecho 14 años antes, cuando despidió en la azotea del edificio a las 2, cerrando el círculo completamente. Toda la historia está repleta de elementos que permiten un estudio psicológico, que dentro de mis posibilidades voy a intentar tratar. Un tema muy interesante que trata la obra a nivel psicológico de sobreponerse a los castigos del tiempo y de las líneas temporales mundiales. A esa capacidad de adaptación se le llama resiliencia, siendo esta el mayor arma del personaje. Esta potencia inherente a él no actúa sola, y podemos ver a Okabe muy destrozado en muchas ocasiones, después de fracasar continuamente por salvar a Mayuri y Kurisu, o evitar la convergencia de la guerra mundial. Pero es gracias a las redes de apoyo con las que cuenta que puede sobreponerse, dotando además a la serie de un elemento de personajes cuyo sacrificio y acción llevan a empujar a Okabe, siendo vitales para que este personaje siga adelante. Estos momentos en los que desciende la depresión contrastan mucho con los momentos de lucidez cuando saca la cabeza de ese pozo, valora su círculo y el sacrificio de sus amigos pese a que previamente estaba diciendo que no podía entender lo que había tenido que pasar para llegar hasta ahí. Y efectivamente sus amigos no pueden saber por lo que ha pasado, y solo se hacen vagas ideas de la tragedia que ha vivido. Sin embargo, esos amigos le han acompañado a través de todas las líneas temporales, han tenido papeles activos en la guerra mundial de 2036, o en las líneas alfa y beta, deshaciéndose de premios extremadamente fundamentales con recuerdos limitados de otras líneas. Por ejemplo, un caso límite es Feiris,
que sacrificó a su propio padre para volver a la normalidad, o Daru, que actúa como líder de la resistencia y artífice de la tecnología de viajes en el tiempo, únicamente con el objetivo de crear la máquina del tiempo, haciendo lo que sabe que debe hacer, con la esperanza de tener una oportunidad en el futuro. Kurisu y Mayuri buscan sacrificarse las dos para salvar a la otra, y con el objetivo de llegar a Steins Gate. Kagari trabaja activamente sabiendo que el éxito de la misión la llevará nunca a conocer a su madre adoptiva, y Suzuha es una luchadora que sufre ser la última esperanza de su futuro, para poder librarle de todo lo que ella ha vivido. Otro elemento indispensable es la relación y división que existe entre Oin Kiyoma y Okabe Rintaro. Igual que en el caso de Grimmer de Monster, con Steiner del Magnífico, Okabe crea una personalidad en la figura de Kiyoma. Esta personalidad no es algo interno del subconsciente, sino un mecanismo voluntario de protección frente a momentos muy duros para él, o para los que le rodean, siendo él consciente en todo momento de ello. Pero al mismo tiempo es un símbolo de esperanza en la historia, y esto se puede ver de forma excelente en la parte de Steins Gate Zero, como Daru principalmente entre otros personajes añoran a Kiyoma, como personalidad excéntrica de Okabe, y que de su mano llegará a la salvación, y que tiene una culminación genial cuando Okabe vuelve a ponerse la bata, y Kiyoma renace. Esta personalidad fue creada como una forma de actuación para proteger a Mayuri en su infancia tras la pérdida de su abuela. Como Mad Scientist, Okabe secuestra metafóricamente a Mayuri y la convierte en su rehén de por vida. Y para Mayuri, Okabe se convierte en su héroe salvador. La personalidad de Kiyoma actúa como una máscara que le permite enfrentar al mundo con confianza y humor, mientras oculta sus inseguridades y temores más profundos. De ningún modo, se explica que llama Kuristina, añadiendo el tin al final, a Kurisu, porque no se veía con fuerzas de nombrarla de otra forma, y ese carácter de la seguridad. Otros personajes tienen también sus nombres alterados por Okabe, pero la más graciosa de todas es Majo, a la que llama Hyoya Josefina. Es fundamental el hecho de que Mayuri, en su versión consciente de todo y que busca salvar a Okabe, dice que ama con todo su ser a Okabe, y que ama con todo su ser a Kiyoma. Y Kiyoma está esperando más de una década para que llegue el momento de viajar al pasado, cumpliendo la promesa que le hizo a su rehén de ir a buscarla. En cuanto al duelo, que es algo que ya hemos mencionado, hay que decir que la propia mecánica de la serie imposibilita llevar un duelo normal, porque nadie puede intentar salvar a sus seres queridos regresando al pasado. Sin embargo, es una reacción muy humana la que sufre Okabe, tanto con Mayuri como con Kurisu. Ambos casos, sobre todo en lo relacionado con Zero, vemos un duelo estancado. En múltiples ocasiones nos preguntamos si podríamos haber hecho algo más por nuestros seres queridos fallecidos, y Okabe representa eso de manera literal, al revivir esos acontecimientos continuamente, gracias a los viajes en el tiempo. Lo que vemos en Zero es un duelo no solucionado, que Okabe intenta arreglar con conductas evitativas, como lo son alejarse de ese lugar y personajes que le hacen revivir la experiencia. Sin embargo, el hecho de volver a contactar con Kurisu, Amadeus mediante, hace aflorar emociones que se había preocupado por enterrar, y la dinámica de la serie le lleva a afrontar los hechos, viendo cómo finalmente Okabe es capaz de borrar a Amadeus, o lo que es lo mismo, es capaz de decir adiós, aunque en los casos como Mayushi o Kurisu realmente son hasta luego. Evidentemente la limitación de esto es que Okabe no es capaz de convivir con un duelo real, aunque tiene una separación con Mayuri y Kurisu en la línea beta y alfa, por la desvivición y porque está perdida en el tiempo. Entiendo que es capaz de sobreponerse a ello porque confía en salvar a Kurisu, en su pasado llegando a Steins Gate, y volver a recuperar a Mayuri y Suzuha. Sin embargo, de esta serie puede extrapolarse muchísimos elementos que no permiten enfrentar adecuadamente un duelo, siendo lo más importante de todo el hecho de saber decir adiós, aunque Kurisu es más tajante diciéndole a Okabe que le olvide. La solución no es olvidar, sino saber convivir de forma sana con la pérdida, algo que en mi opinión consigue hacer el Okabe de la línea beta. Finalmente, uno de los elementos más interesantes de la serie es ese fenómeno de bucle y de encrucijada. El tiempo es una pareja peligrosa de baile. Esos animes en los que el protagonista llega al punto de no retorno, en el que debe repetir un trauma durante cierto tiempo, generando un cambio y evolución, generalmente a mejor, pero no tiene por qué, si el anime es más oscuro, y esas encrucijadas espaciotemporales que definen el destino del mundo y la felicidad del elenco es algo que me atrae muchísimo. Y Steins Gate es el rey en lo que anime se refiere, aprovechando tropos tan buenos y bien ejecutados de la ciencia ficción. No podemos obviar el crecimiento personal de todos los personajes que acompañan a Okabe en la historia, y aunque haya mencionado actuaciones y comportamientos de ellos de forma tangencial, creo que es necesario hablar un poquito más de ello. Obviamente el protagonista y quien tiene el peso de la trama es Okabe. Sin embargo, esta serie deja grandísimos desarrollos de personajes, y por supuesto no voy a terminar el vídeo sin hablar de ellos. De Kurisu, más que un desarrollo de personaje, veo un personaje dinamizador que sirve de sostén a Okabe en muchos momentos, pero los momentos que deja tanto ella misma como la versión de Amadeus son de un incalculable valor emotivo, como va abriéndose con los miembros del laboratorio. Ella carga con una gran presión por su padre, y como finalmente sabemos, es un evento totalmente fundamental para líneas temporales mundiales. Me quedo sobre todo con su interacción y su tiempo, la emoción que transmite, y como personaje crucial para la trama y sobre todo para Okabe.
Incluso el aporte de Amadeus es brutal en Zero, generando esos puntos de tristeza y melancolía de Okabe y el espectador. Algo parecido pasa con Mayuri. Para mí el crecimiento del personaje es de los mayores que hay en toda la serie, como pasa de una postura digamos de acompañamiento más pasiva, también de sostén de Okabe, a una entidad fundamental que participa activamente en todo y que siempre tiene unas palabras cálidas, pero al mismo tiempo es mucho más tridimensional en este punto. Lo hemos visto a lo largo de este vídeo, pero en un primer momento, aparte de un personaje bonito y entrañable a la que le espera el peor de los destinos, no hay mucho más hasta el final, cuando enfrenta a Okabe y le anima a seguir adelante para salvar a Kurisu. Sin embargo, la trascendencia que le dan en la parte de Zero culmina un desarrollo de personaje como pocos. La ves sufriendo por Okabe, la ves tomando decisiones propias, fundamentales, como acompañar a Suzuha al pasado, y la ves también protagonizando momentos tristes y felices, que la alejan de ser un sujeto pasivo del destino, aunque también la usan de ancla en ese momento. De Daru tengo poco que decir que no haya dicho ya, más allá de que es el mejor amigo de Okabe, y siempre confía en el regreso de su Oinkyoma. Quiero hablar también de Majo y su trama comparativa con Mozart y Salieri, y su relación de rivalidad con Kurisu, cómo consigue superar su dolor por la muerte de Kurisu, y al mismo tiempo supera su propio bloqueo mental y emocional de compararse con una genio, como Kurisu. Es capaz de ver sus propias virtudes y tiene un papel vital en la temporada. Mueka por su parte tiene muy poco desarrollo en Zero, igual que Mr. Brown, pero me gusta que podamos verles en una posición de aliados. Ambos personajes tienen una gran profundidad en la serie original. Mueka es una persona sin esperanza que encuentra a alguien que se preocupa por ella, y desarrolla una relación tóxica y enfermiza por FB. Ella es un instrumento del CERN a través de FB, y su utilidad, aunque sea de servidora de Mayuri profesional, es lo que le da un sentido a su vida. Por su parte, Mr. Brown, que, por si no queda claro, es FB, tiene bastante similitudes con Mueka, pero para él todo se centra en su hija, y sus acciones van siempre encaminadas a protegerla, siempre siguiendo los oscuros propósitos del CERN. Esta relación entre ambos nos deja clarísimamente cómo es una relación de dependencia enfermiza, y cómo en los momentos de tristeza, cualquier mano amiga puede ser la salvadora, aunque tenga oscuros propósitos. Suzuha creo que es el personaje más infravalorado. Su actuación pseudo-militar y de intensita con el futuro nace de traumas extremadamente dolorosos en su pasado. Hay varias y todas ellas tienen un trasfondo muy interesante. En la que no conoce a su padre vemos intentos constantes por encontrarse con él en el pasado. La que viaja al pasado y pierde la memoria muere pensando que ha fracasado, en una carta tremendamente dura y emotiva. La que sí que conoce a su padre, vemos una genial relación con Daru, y cómo tienen sus momentos de intimidad paterno-filial y los roles entre los personajes. Y finalmente la mejor de todas, en el sentido del éxito, la culminación de la guerrera exitosa cumpliendo su misión y sacrificándose en el proceso. No realmente porque luego salvada por Okabe, pero la intención es lo que cuenta. Como último personaje que me gustaría destacar está Luka, su futuro en el que acompaña a Okabe durante tantos años y finalmente cumple su sueño de verle despertar antes de morir es bastante emotivo. Y la forma que tiene de darle una implicación real en el grupo, tanto a este personaje como a Feiris, como personajes de apoyo, está muy bien trabajada. Igual que Mayuri, está siempre lejos de toda implicación en el tiempo, en el contexto general de la serie, pero tiene entrañables momentos. Las únicas pegas que puedo sacarle a la historia es que creo que depende del momento de los viajes en el tiempo, o por los momentos de activación del Reinsteining pierde consistencia en el tiempo. Por ejemplo, al enviar el vídeo al pasado debería de activarse esta habilidad, salvo que la explicación que quieran dar es que solo se activa para llevarle a la línea de Steins Gate, lo cual simplemente lo convierte en conveniente. Pero según mandaba el vídeo, ese Okabe debía estar ante la presencia de Mayuri y Kurisu, simultáneamente en un mundo de paz. Por otra parte, se obvia que en el momento en el que se llega al final perfecto, es decir, a Steins Gate, Suzuha debería desaparecer tal y como es. Estas partes que tienen que ver con idas de olla temporales no son fallos en sí mismo, por lo menos, ni algo horrible que te saque de la serie. Simplemente son cosas que me han resultado curiosas y que me he preguntado cuándo la he visto. No hacerlo así podría haber generado un caos espacio-temporal brutal. Si no me equivoco, en las OVAs no se ve el futuro de la línea B, pero cuando Okabe salva a Suzuha y a Mayuri significa que en ese futuro debería de coincidir la Suzuha niña con la viajera del tiempo, por lo que entramos en una paradoja muy problemática, porque la Kagari que envejece y llega al 2025 no podría haber llegado si no está Mayuri. Además que Kagari no debería estar porque la Kagari que envejece y llega al 2025 no podría haber llegado si no está Mayuri. Al viajar al pasado, por tanto no tendría madre de niña, y no hubiera participado en el pasado desde esa línea. Y dado el caso en el que todo es similar, Kagari niña estaría coexistiendo con su yo futuro, y además todos estarían conscientes de que el Skinen la está manipulando. Además hay una cosa que pensé mientras veía la serie, y es que igual que Fubuki y otras personas estaban cayendo enfermos con lo que se pensaba que era encefalitis, tenían acceso a las líneas como si fuera un mini Reinsteiner. Y eso ocurre al mismo tiempo que le pasa a Okabe, habiendo cientos de personas o miles experimentando lo mismo que Okabe y regresando al pasado, y cambiando de línea con él. Como digo, son cosas que si bien es cierto que podían afectar la continuidad espacio-temporal de la serie, hay que querer hilar muy fino para darse cuenta de todo esto, o para que realmente sea un problema. Cuando tenemos una de las mejores series de la historia y una absoluta obra maestra del género.
Por último voy a decir que sí que sé que hay unas películas que cuentan otras líneas temporales y otros futuros, y sí que las he visto pero no recientemente. Si queréis más adelante podemos intentar analizar también esa parte. Pero creo que lo fundamental es la serie original y la serie de Zero. Aunque evidentemente la visual novel ofrece muchas más variantes. Pero tengo que decir que tampoco la he jugado. Nada más que decir, recordad darle like, suscribiros y comentad este vídeo si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima y adiós.